Hola, ¿cómo están? Damos comienzo al segundo encuentro del ciclo de charlas ambientales. Hoy nos visita Sandra Clemente. Ella es agroecóloga y es especialista en el comportamiento y prevención de los mosquitos, como también de la elaboración y uso de repelentes naturales. Hoy, vamos a estar hablando justamente sobre el tema del dengue, vamos a estar haciéndole algunas preguntitas, vamos a estar evacuando algunas dudas. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal, Alejandra? Muy Bueno, bien. me gustaría preguntarte, ¿cómo identificar el mosquito del dengue? Bien. El mosquito es tal cual se ha difundido, es un mosquito de tamaño pequeño, que además uno lo encuentra cerquita de la superficie del suelo, hasta 1 metro, pero directamente por su morfología tiene sus patitas a rayas blanco y negro, Sí. y entonces es muy fácil darse cuenta que es el Aedes aegypti. Es muy diferente a otros mosquitos que están circulando, a los que estamos más acostumbrados por un mayor tamaño y porque no tienen ese tipo de coloración. Está bien. Bien, y por lo general, ¿en dónde se cría este mosquito, la especie Aedes aegypti? Bien, como artrópode y como insecto, el mosquito Aedes aegypti se lo va a encontrar y se va a criar y multiplicar en el lugar donde puede tener alimento y refugio, ¿sí? Entonces, lo que ya se sabe al día de hoy es que es un insecto que convive con nosotros, que le gusta estar en los lugares por donde nosotros circulamos, en la casa, y no tanto al sol, por ejemplo. Entonces, está en todos los lugares por donde nosotros circulamos. Pero también hay que decir que la vegetación no es un problema o un factor que incremente la presencia de mosquitos. La naturaleza es sabia y tiene un montón de especies, y los mosquitos también tienen sus enemigos naturales. Entonces, en un ambiente equilibrado y poco alterado, no va a haber predominio de mosquitos. Lo que pasa que al convivir con nosotros es probable que lo encontremos en ciertos lugares que usan de refugio para multiplicarse. El mosquito es más bien urbano, ¿no? Claro, sí, es más bien urbano. De todas maneras, a nosotros nos molestan todos los mosquitos, porque históricamente el problema es que nos pican y nos generan una molestia, una picazón, y entonces en general el uso de repelentes está instalado desde hace décadas, convivimos con eso todos los veranos. Entonces necesita un lugar para refugiarse, para multiplicarse, y el alimento ¿dónde está? Los machos se alimentan de néctar, o sea, van a estar cerca de florcitas, pero la hembra para gestar y para tener su cría y para tener huevitos y para reproducirse necesita proteínas, y esas proteínas las toma de nuestra sangre. Cuando nos pican, pican y succionan nuestra sangre, y ahí tienen las proteínas necesarias para desarrollar huevos fértiles. Bien. Y de la especie Aedes aegypti, ¿todos transmiten dengue? El insecto en sí es un insecto vector. La idea de vector es que ese individuo, si no tiene el virus, no va a transmitir nada. Y el virus lo toma cuando pica y succiona sangre de una persona que tiene circulando en su organismo y en su sangre el virus del dengue. Si no, no. ¿Pueden transmitir otras enfermedades? Pueden transmitir otras enfermedades. Acá en Argentina y en países limítrofes hay chicas
Zika y chikungunya, Sí. pero otras enfermedades que acá no están presentes no las transmiten. Por su aparato, por el tipo de aparato bucal y por su alimentación, es que se transforman en insectos vectores, y por cómo funciona su metabolismo, que puede retener y luego, o sea, el hecho de picar es inyecta y succiona. Es una idea, un tipo de aparato bucal que tienen varios artrópodos, en particular los mosquitos que tienen el aparato bucal modificado. Y así es que se transforman en hematófagos y en transmisores de enfermedades. Genial. ¿Cómo y cuándo se reproduce el mosquito del dengue? Bueno, como sucede con la mayoría de las especies vivas, los organismos vivos, los artrópodos en particular, siguen un ritmo en su ciclo vital que está vinculado con la temperatura, con la humedad, con las condiciones climáticas. Entonces, cuando, por ejemplo, en nuestra zona, que se incrementan las temperaturas y además están acompañados por una humedad ambiental importante, por ejemplo luego de las lluvias, eso acelera los ciclos. Entonces, la pregunta fue cómo se multiplican. Claro, sí, ¿cómo se reproduce el mosquito del dengue, ¿no? ¿Cómo sería su ciclo de reproducción? Ajá, si es respecto de su metamorfosis, está bueno aclarar, porque nos sirve conocer su ciclo vital para saber dónde lo podemos encontrar y cómo prevenir. Entonces, el mosquito es un díptero y tiene una metamorfosis completa. Entonces, tiene huevo, larva, pupa y adulto. La particularidad es dónde ponen los huevos, dónde vamos a encontrar a las larvas y las pupas y dónde el adulto. Están en lugares distintos. Por eso también se complica un poquito la manera de prevenir y controlar. Entonces, los huevos los encontramos en superficies rugosas, pero la hembra pone los huevitos cerca de agua, que puede ser mínima la cantidad de agua, puede ser una gotita en una tapita de gaseosa, en un costadito o en una cubierta, en una parte oscura y porosa, pero que tenga la posibilidad de que cuando eclosiona la larva, que es acuática, pueda tener esa vida acuática. La pupa también tiene una vida acuática. Y luego el adulto, volador, ya sea macho o hembra, es volador. Entonces, todo ese ciclo de vida nos da herramientas para luego ver cómo prevenir o controlarlo, que es complejo. Sí, la hembra, ¿cuántos huevos puede llegar a poner? Muchos huevos. Alrededor de 60, 100 huevos, seguramente, varios huevos. ¿Se reproduce una vez sola? No, se reproduce varias veces. Sí, no es que se muere después de sus primeras posturas. Tienen un periodo de vida, puede vivir 20 días, un mes. Es todo relativo a las condiciones ambientales, y a que tenga esa posibilidad de multiplicarse y que no haya ningún enemigo natural. Entonces, en realidad, la manera en que nosotros vivimos y convivimos en las ciudades es un lugar ideal para su multiplicación. No lo tiene que decir nadie, que no se necesita estudiar mucho, simplemente desde lo empírico y de la práctica nos damos cuenta que así como otros animales o artrópodos con los que convivimos, es porque, bueno, van justo con nuestra forma de vivir el día a día. Se dice que, a ver, igual es lo que notamos, ¿no? Que el mosquito aparece en verano, primavera, verano, pero ¿en dónde habita el mosquito cuando es el clima frío, cuando es otoño-invierno? Sí, la situación que vemos y que vivimos tiene que ver con que si el mosquito ahora aparece es porque tuvo distintas formas de protegerse a lo largo de todo el año, en las 4 estaciones.
Y entonces, podemos ir por partes. En el caso de los huevos en general y las pupas son formas de resistencia de los insectos. O sea, es muy difícil atacarlas. No son sensibles. En general, podemos decir que dentro de lo que son los insectos, Sí. las larvas, o sea, esas formas juveniles, son las más vulnerables a un control o a un ataque. Cuando yo menciono enemigos naturales, las libélulas, el alguacil, son nombres vulgares, es un enemigo natural. Cuando uno ve volando libélulas en un estanque, en algún lugar, Sí. y hay las larvitas, uno las observa como unos gusanitos muy chiquititos que se mueven en el agua. Bueno, la libélula es nuestro aliado. Cualquier enemigo natural va a regular, en este caso y cualquier otro, pero en este caso en particular, la cantidad de larvas, por ende la cantidad después de adultos voladores que va a haber. Entonces, todo el año pueden vivir. Por ejemplo, ahora estarían eclosionando huevitos que pasan todo el invierno en latencia. En latencia puede ser en una superficie rugosa de un piso, de un zócalo, de una canaleta de un techo, de una cubierta. ¿También? Dentro de las casas, no, necesitan, o sea, tiene que ser alguna superficie que en algún momento retiene un contenido de humedad, aunque sea una gotita de agua, como pasa con los residuos que hay en un parque, con residuos me refiero a algunos plásticos que pueden tener algunas gotitas, o por lluvia o por condensación de rocío. Las tapitas de gaseosa es el clásico caso, donde puede haber algunas gotitas suficientes para que pueda hacer su ciclo. En un periodo primavera-verano, el ciclo se acorta y en 10 días ya pueden estar los adultos voladores. No es lo mismo 10 grados, 15 grados, cada grado de temperatura, 20, 25, 30, 35, va a acelerar el ciclo del insecto. Entonces, ¿dónde viven durante todo el año? En estado de huevo, en algún lugar protegido, a la espera de condiciones de humedad y temperatura para eclosionar, ¿no? Luego, las larvas están en algunos espacios acuáticos, o sea, porque es acuática, en el agua. Y bueno, los voladores los vemos por algún rinconcito. Luego, el otro punto importante es que toleran, resisten bajas temperaturas. Los adultos, nosotros tuvimos crías de larvas y también de adultos en heladera a 4 o 5 grados y sobreviven. Entonces, también en la evolución de los artrópodos y de este insecto en particular, ellos se van adaptando a las condiciones donde viven. Y eso es lo que sucede, por eso lo vamos a tener presente mucho tiempo. El tema es en qué cantidad, que sean transmisores de esta enfermedad o alguna otra que pueda aparecer, y lo que hacemos nosotros preventivamente. Sandra, me gustaría preguntarte, ¿cómo prolifera el mosquito del dengue? El tema es que... vos me habías hablado de que hay depredadores naturales. ¿Qué pasa con eso hoy en día? Sí, la cuestión tiene que ver con que abunda y prolifera porque están dadas todas las condiciones climáticas, de temperatura y humedad, luego nuestras costumbres, y entre esas costumbres está instalado el uso de insecticidas de una manera generalizada. Entonces, cuando uno usa un insecticida, en principio, si se usa en exceso, el insecto puede controlarse, pero luego hay un desarrollo de resistencia. Es como puede pasar también con las cucarachas, lo que uno escucha es y no le hace nada, porque de tanto usar ese mismo principio activo, el insecto desarrolla resistencia. Eso por un lado. Y por el otro, que además no estamos controlando ese insecto, ese mosquito solamente.
sino que también van a desaparecer sus enemigos naturales. Entonces, ahí se desequilibra el ecosistema. O sea, el sistema urbano está alterado por nuestra propia vida. La cuestión es que se exacerba el problema y se incrementa la presencia por humedad, temperatura y por nuestras costumbres. Nuestras costumbres en cuanto al uso de plaguicidas e insecticidas en particular, y luego todo lo que tenga que ver con acumulación de residuos, de plásticos, de basura, falta de limpieza. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo prevenir el dengue? Sí, yo entiendo, luego de analizar la problemática, que hay aspectos individuales que cada uno puede afrontar y hacer, aspectos de la comunidad y aspectos desde los municipios, con programas y políticas públicas que acompañan, donde uno no puede individualmente actuar, también, o sea, abordando la integralidad. Entonces, desde lo individual, todo lo que hagamos en nuestro entorno, nuestra casa, el acondicionamiento del medio, que tiene que ver con la limpieza, con retirar residuos. Descacharrar, digamos. Lo que se conoce como descacharrar. Descacharrar, porque para remarcar lo que dije en anteriores respuestas, el mosquito perdura porque tiene una herramienta importantísima en el ciclo de vida, que es la latencia de su huevo todo el año. Entonces, en estas semanas están eclosionando esos huevos luego de las primeras temperaturas más altas y de las lluvias. Entonces, retirar y además limpiar. Hay algunas cosas básicas como los platitos que uno usa para las macetas, o que bueno, se le puede limpiar y poner arena. Si hay arena, ahí no va a poner huevo la hembra. Los floreros que contengan agua, si uno no puede reemplazarlos por otra cosa, limpiarlos a diario, porque ahí va a ir a poner el bordecitos del pelo de agua, ahí va a poner huevitos. O sea, no solo tirar el agua de los floreros, sino limpiarlo bien y volver a ponerle agua. Limpiar los zócalos, evitar que haya lugares encharcados. Bueno, parece fácil, no es fácil, no siempre se puede hacer. Entonces, luego, si no hay más para hacer desde lo individual, bueno, ver qué se puede hacer para que la larva o la pupa en realidad es de resistencia, ¿no? También no es sensible, es poco vulnerable. Pero las larvas que pueden estar en un tacho abandonado, en una pileta abandonada, bueno, esas larvas también limpiar, retirar el agua, o en algún lugar público usar alguna sustancia, algún insecticida para que sea larvicida. Y luego vienen los voladores que uno podría usar, pero en muy baja cantidad, porque además son tóxicos para humanos. Si uno lo huele, está ingresando por inhalación, y si lo estamos inhalando, no nos va a hacer bien esa molécula porque es tóxica. Entonces, eso por un lado desde lo individual, ¿qué podemos hacer en nuestra casa? También evitar el ingreso a los dormitorios o a los ambientes donde uno está, poniendo mosquiteros, poniendo en el cochecito de la cuna del bebé tul, algo que evite el contacto. Desde lo comunitario, es un insecto de poca capacidad de vuelo, que se puede mover hasta 1000 metros de distancia como mucho, por eso en alguna época se difundió en las manzanas, en los lugares donde puede haber algún caso de dengue o varios casos, ahí dar el alerta para tratar de atacar con todas las herramientas que se puedan atacar el problema, porque es algo local. Entonces en ese lugar, en ese barrio,
Ahí habría que hacer foco también en lo que se conoce como fumigaciones o pulverizaciones. Pero fumigar o pulverizar en grandes extensiones y en gran altura no tiene sentido. Para eso lo importante es el uso de las trampas, las ovitrampas. En muchos municipios usan ovitrampas para detectar a las primeras hembras voladoras o los primeros voladores, y se usan, es algo muy sencillo y artesanal y económico, que es usar frascos de mermelada con 1 o 2 centímetros de agua y una tableta de madera baja lengua. ¿Por qué? Porque justamente esa tableta de madera y baja lengua tiene rugosidades, se humedece, y cerquita de ese nivel de agua, pero en la maderita, ahí va a poner huevos y uno puede ver unos huevitos de aproximadamente 1 milímetro y de color negro. Es de importancia sistemática, o sea, ese tipo de huevito corresponde a Aedes aegypti. Entonces ahí va a ir otros mosquitos que a nosotros nos resultan molestos. Bueno, tienen un ciclo de vida con alguna variante diferente, pero no van a poner huevo en esa ovitrampa. Entonces, si uno detecta 1 o 2, según distribuidos en distintos lugares, se puede ver cómo va aumentando la presencia de los voladores. Y las hembras son el principal problema, ¿no? Así que, bueno, y a partir de eso, en un municipio, en la ciudad de Buenos Aires, se están haciendo monitoreos hace años. Pero bueno, es de una gran complejidad. No podemos atribuirle a un solo aspecto que falte o que no se realice en cuanto a lo que es la gestión y el manejo, bueno, que se deba al problema. El problema es, hay que mirarlo de manera integral. Sí, no solo desde nuestras casas, sino también, bueno, empezando, ¿no? Obviamente, desde nuestras casas, pero también tiene que haber políticas públicas, una fumigación masiva también. Masiva de esa manera, sí, sabiendo en qué momento, porque si uno usa un principio activo que no corresponde, porque se viene repitiendo el uso de ese mismo insecticida, para el cual el insecto va desarrollando resistencia, no va a ser eficaz. Si uno aplica en un momento donde no hay voladores o en un lugar donde no hay voladores, no va a ser eficaz, porque ese insecticida no llega al huevo. El huevo está en latencia y es resistente. Y las larvas están en el agua. Entonces, algo que se aplique de manera aérea, en general, no va a ser eficaz para este tipo de insectos. Como otros que tienen ciclos parecidos, así con huevos que están en un lugar, larva y pupa en otro y el adulto en otro. Eso hace la complejidad desde lo que es el comportamiento del insecto. Luego viene la complejidad de vivir en sociedad, en zonas urbanas, muy pobladas, en donde hay mucho movimiento de gente. Entonces se dan un montón de elementos que hacen a que la situación sea difícil. El tema del cambio climático también, ¿no? Porque estamos viendo olas de calor terribles desde hace unos años, como que los veranos son cada vez más cálidos. Bueno, simplemente porque las mayores temperaturas acortan el ciclo, entonces si tenemos más ciclo en menos tiempo, va a haber más cantidad de individuos volando, picando, sumado a los momentos de lluvia y de altos contenidos de humedad. O sea, se dan todos los factores para que el insecto esté presente. Está presente hace tiempo, sí. Solo que lo que no teníamos es la enfermedad circulando en las personas. Mucho se habla del tema de los repelentes, ¿no? Cuestan una fortuna, la verdad, entre espirales, no vamos a decir marcas, pero bueno, los aerosoles, que vienen en cremas y demás. Hay mucha gente que por ahí no puede comprarlos, está utilizando alternativas, otro tipo de alternativas, ¿no? Y como para desmitificar esto, quería preguntarte si, por ejemplo, el shampoo o la esencia de vainilla
que mucha gente lo usa. Sirve como repelente de mosquitos. Bueno, respecto de la esencia de vainilla, la que uno puede comprar en un almacén o una dietética, es algo sintético que no tiene vainillín, que es el principio activo, la vainillina. Pero de todas formas, los que han hecho pruebas para evaluar el efecto repelente, no encontraron actividad repelente. Así que además es costosísimo. Si es realmente esencia, o sea, la esencia de vainilla verdadera sí. es muy costosa sí. y no tiene acción repelente. Así que por ese lado, bueno, todo lo que está en la web no quiere decir que sea real. Y luego el shampoo lo único que podría estar haciendo es que forma una capa por un tiempo, como un barniz que aísla nuestros poros, que es de donde sale el dióxido de carbono, que nosotros eliminamos por los poros, que es lo que atrae al mosquito. Ellos tienen sensorios que detectan nuestra piel, detectan esas sustancias gaseosas, en este caso en particular, el dióxido de carbono. Por eso se acercan, pero la verdad que no, es costoso y no le veo no tienen efecto. No tienen efecto, no, solamente que puede ser que disuadan un tiempito, un poquito de tiempo. Los repelentes tienen diferentes problemas o efectos secundarios. Primero, que la dietiltoluamida está muy cuestionada por causar efectos adversos. Y no es lo mismo aplicarlo a un bebé, que es dentro del humano, los bebés, niños y los ancianos son más vulnerables, y además que ninguna marca dice en la etiqueta que se puede aplicar en todo momento. O sea, hay pautas de aplicación que nadie cumple, porque como estamos nerviosos y preocupados por el dengue, por la presencia de mosquitos, es que estamos todo el tiempo usándolo, incluso antes de irnos a dormir, por ejemplo, ¿no? O al sacar un bebé a un parque y demás, rociarlo con un repelente no tiene sentido desde la salud, ¿no? Desde la salud. Así que mayormente van a encontrar que los clásicos y los que predominan tienen DEET o dietiltoluamida, DEET. ¿Sí? Luego también está la variante natural, pero tienen un montón de sustancias acompañantes y además decía, son costosos o no se consiguen y son los que son a base de citronela. Después hay también con un derivado de la pimienta y alguna que otra variante. Pero la realidad es que hay un montón de especies vegetales que, si están en una huerta o en un parque, repelen insectos, porque es una protección al ataque a que le cause daño, no solamente, bueno, mosquitos en realidad, porque son insectos, pero en realidad esa síntesis de sustancias repelentes de una planta tiene que ver con evitar el ataque, evitar que coman sus hojas, sus flores, sus frutos, otro tipo de artrópodos o de insectos. Entonces, yendo bien al tema en concreto, podemos usar albahaca, eucalipto, aguaribay, lavanda, una serie de especies vegetales que cuando uno prepara una tintura en mayor medida con alcohol y si no, o una infusión, podemos llegar a tener una fórmula o una formulación hidroalcohólica económica. También se puede usar geranio citronela, se puede usar clavo de olor, porque bueno, el clavo de olor tiene un fenol. Cada especie vegetal tiene una, dos o tres moléculas, sustancias con acción repelente. Y uno lo ve por esos aromas, lo siente por los aromas que tienen, que a algunos insectos les genera rechazo. A partir de eso podemos hacer un repelente artesanal.
Bueno, justamente a ese punto quería llegar, ¿no? Porque como alternativa a los repelentes comerciales, y vos nombraste recién algunas, no formulaciones, sino algunas cosas naturales. Sí. Quería preguntarte cómo se puede lograr una formulación natural, digamos, ¿no? Artesanal con acción repelente. Bien, este año hicimos un montón de talleres enseñando a elaborar repelentes. Podemos hacer una loción aromatizante que no necesariamente tiene que ser aplicada en el cuerpo, puede ser aplicada en cortinas, puede tener distintas posibilidades de que esos aromas se difundan al ambiente, en almohadones, en un hornillo, la misma planta también, como pasa en la naturaleza, ¿no? Tener a la planta y que, bueno, esos volátiles, esas sustancias pasen al ambiente y generan un rechazo. Vos fíjate cómo es el caso de la lavanda. Es repelente para algunos insectos, y en este caso específicamente probado para repeler a ese sitio, mosquitos, pero atrae abejorros en sus flores. Entonces es esa maravilla que tiene la naturaleza, de que en algunos casos libera sustancias con acción repelente y en otras situaciones observamos que atraen algunos insectos que podrían o pueden, son polinizadores y ayudan a la polinización. Así que podemos hacer una solución, una solución hidroalcohólica, sí, pero preparando una tintura. El que tiene geranio citronela, o tiene eucalipto, o tiene lavanda, hace un corte. Es muy difícil explicar así en breve, pero bueno, siguiendo algunos pasos, cortando ese material vegetal y sumergiéndolo en alcohol etílico. El alcohol etílico es económico, hay que tener cuidado porque es combustible, pero en un frasco herméticamente tapado, ese material vegetal sumergido en alcohol, a los 20 días ya extrajo esos principios activos. Luego se puede diluir o se diluye, es lo recomendable diluirlo en agua, en una proporción 60-40 aproximadamente, 60 partes de la tintura y 40 de agua, y bueno, ya estaría listo, o sea, para decirlo de una manera sencilla, para su uso. Y también podríamos hacer una infusión. Ese tipo de lociones también repelen otros insectos. Hemos probado en mosquitos, pero también en hormiguitas, en cochinillas, porque son sustancias que repelen insectos. En este caso nos interesa que sean útiles para elaborar un repelente. También podríamos hacer algo con una crema y sumarle a una crema base o a una crema a la que no está acostumbrado gotitas del aceite esencial, por ejemplo, de citronela del género Cymbopogon, o de lavanda, ¿sí? Entonces ahí tenemos distintas variantes. Pero también saber que el repelente no nos genera un barniz, una capa impermeable. Es un punto más que por suerte tenemos para confundir al insecto y que no se nos acerque. Pero no es que todo sea basado, todo lo que es el manejo o la integralidad para prevenir el dengue y para prevenir que abunden los mosquitos, no pasa solamente por el repelente, ¿no es cierto? Entonces es importante que haya, ahora hay una distribución gratuita por algún proyecto de la Universidad de Buenos Aires de repelentes. Sí, claro, porque han desarrollado uno en la universidad, pero bueno, en realidad poder hacer como nuestras abuelas hacían, también hacer humo con algún trapo o sahumar, eso los ahuyenta porque los confunde, confunde al mosquito y los aleja, así que todo se conjunta. O sea que, bueno, tenemos herramientas, ¿no? Como para poder empezar por casa. Pero bueno, también estábamos hablando antes del tema de la fumigación a nivel en parques, y ahí es donde quería preguntarte si es correcto exigir nosotros mismos, ¿no? Al municipio que fumigue, si vemos que no pasan a fumigar,
directamente no pasan en algunos barrios. Para Eso debe pasar seguramente. Claro, para retomar el tema, habría que sí reclamar que el municipio, junto con personas, distintos actores de la comunidad, armen un programa de manejo y de prevención del dengue. Y bueno, que tengan en cuenta cómo es el comportamiento del mosquito y que fumiguen según esté o no presente el adulto y en algún momento en particular del año. El pico en nuestra zona se da en marzo-abril, el pico de densidad poblacional de mosquitos. Entonces, para no llegar a que ese pico sea importante. Entonces, no llegar a esa situación donde abundan los mosquitos y empieza a circular el virus, tiene que ver con la limpieza y el ordenamiento del medio, con todo lo que dijimos, que bueno, lo mencionamos como descacharrar, pero limpieza de todo tipo. Entonces, en una plaza que está limpia, ordenada y que se hace un buen manejo de los residuos, ahí, si no hay voladores, no habría que fumigar. O sea, la idea de fumigar preventivamente no va. Hay que fumigar cuando uno empieza a detectar, o en ese municipio los encargados empiezan a detectar voladores, y voladores además vinculados a la presencia de gente que empieza a enfermarse, entonces donde se sabe que está circulando el virus con el mosquito. Entonces son momentos puntuales, si no es muy costoso, porque los insecticidas son costosos y sin resultados. Entonces, vuelvo a decir, hay aspectos individuales, comunitarios, donde todos tenemos que acompañar, porque también hay gente anciana, gente que vive sola y que no tiene la posibilidad de hacer esa limpieza, limpiar canaletas y demás. Entonces, la solidaridad entre vecinos es importante y es necesaria. Bueno, Sandra, la verdad me encantó la charla, muchísimas gracias por haber venido. Para que la gente te pueda seguir en redes sociales, ¿estás en alguna red? ¿Estás en Instagram, en Facebook? Bueno, en realidad estamos haciendo muchas actividades con la Fundación, a quien agradezco, y me siento parte de la Fundación Espacios Verdes. Dimos varios talleres presenciales y algunos virtuales, así que a través de la Fundación sería la manera en que nos podemos seguir vinculando. Y bueno, y sigue elaborando repelente y viendo cómo, esperemos que este verano no sea lo que todos imaginamos que va a ser un exceso de mosquito y de dengue dando vuelta, que esté todo más calmo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos vemos en el próximo episodio.